en lo que ha suscitado en estos últimos días acerca de los intentos golpistas de la derecha fascista del gobierno del pueblo venezolano, de la oposición venezolana. Vamos a hablar con los compañeros de la Juventud Comunista del Ecuador, de la provincia Sáchila, acerca del pronunciamiento que se han dado ellos en contra de este hecho suscitado en Venezuela. Vamos, compañeros, adelante. Perfecto, estamos ya, puedes bajar un poquito el retorno de la música. Ya, entonces, perfecto. El Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador, a nivel nacional, ha dictado un pronunciamiento el día de ayer en Guaranda, en el cual el camarada Diego va a dar lectura, y luego de eso estaremos haciendo un análisis, un comentario acerca de este documento que el Comité Central ha dirigido para que se difunda a través de todas las provincias del Ecuador nuestro pronunciamiento acerca del internacionalismo, ya que nosotros nos solidarizamos con los países progresistas que están en un proceso de cambios en las estructuras del Estado, en lo que tiene que ver al cambio del sistema capitalista. Entonces nos vamos, Diego, a ver si nos permites y nos das lectura. Claro que sí, camarada. Como tú lo dices y como lo dijo también Rafael, la Juventud Comunista del Ecuador asume siempre una posición firme ante las medidas de represión y de caos que a su vez también asumen las posiciones de extrema derecha en los países de Latinoamérica y el mundo, y defiende la autodeterminación de los pueblos para su causa de liberación y lo que corresponda. En tal caso, la Juventud Comunista del Ecuador dice: declaración del Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador frente a los hechos ocurridos en Venezuela. El Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador, ante los hechos de desestabilización política que se están desarrollando en las últimas horas, provenientes de los sectores más retardatarios y fascistas de Venezuela, en contra de la revolución bolivariana y su pueblo organizado, expresamos lo siguiente. 1. La militancia de la Juventud Comunista del Ecuador a nivel nacional expresa su solidaridad hacia el hermano pueblo venezolano, sus organizaciones populares y su gobierno revolucionario bajo el mando del compañero Nicolás Maduro, ante la intentona golpista teledirigida por el imperialismo y los grupos oligárquicos de Venezuela, quienes pretenden generar el caos. 2. Llamamos a las organizaciones revolucionarias, populares, estudiantiles, sindicales y campesinas de Ecuador y América Latina a intensificar su movilización internacionalista en defensa de la revolución bolivariana y sus conquistas. 3. Denunciamos que esta intentona fallida de golpe de Estado es promovida por el gobierno de los Estados Unidos y sus maquinarias agenciosas internacionales en complicidad de las transnacionales comunicacionales que pretende tergiversar y confundir a la población a nivel mundial de los hechos ocurridos en Venezuela. 4. Hacemos un llamado a la movilización a nivel nacional de la Juventud Comunista del Ecuador, realizando diversas acciones de solidaridad y respaldando la revolución bolivariana de Venezuela. 5. Expresamos nuestro compromiso y apoyo a nuestros camaradas de la Juventud Comunista de Venezuela, JCV, quienes se encuentran en estos momentos luchando en las calles y quienes pueden ser agredidos por estos grupos fascistas. Viva la revolución bolivariana, el golpismo no pasará, Chávez vive, la lucha sigue. Esta es la declaración del Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador frente a los hechos ocurridos en Venezuela, en Guaranda, el 14 de febrero del 2014. En efecto, entonces, como el camarada Diego lo dio a conocer, el pronunciamiento del Comité Central de nuestra organización, solidarizándonos primeramente con el pueblo venezolano, y en el cual han ocurrido estos acontecimientos lamentables, los fallecidos lamentables, los muertos es el pueblo, el que sufre es el pueblo. Ellos llevan la consecuencia en esta lucha de clases.
Así que solidarizándonos también con nuestros camaradas de allá de la Juventud Comunista de Venezuela, en el cual ellos están día a día saliendo a las calles a pronunciarse, a respaldar este proceso latinoamericano que se lleva a cabo en América, ya que esto es un proceso de todos estos países progresistas y no se puede negar los cambios, las transformaciones sociales que han ocurrido en estos 15 años en Venezuela. Analizando, compañeros, un poquito más a fondo este tema, podemos darnos cuenta del intervencionismo que existe entre los países latinoamericanos por parte de los Estados Unidos para derrocar los gobiernos progresistas, los intentos golpistas que estamos viendo hoy en Venezuela, lo que sucedió en la marcha del 12 de febrero. O sea, son intentos de derrocamientos acerca de gobiernos progresistas que buscan el socialismo, el buen vivir y el bienestar para todo el pueblo, claro, compañeros. Bueno, ¿tenemos algo más que comentar, Diego? Bueno, sí, para decirles, camaradas, que me parece a mí que la gente debe saber de qué mismo se trata lo que está ocurriendo en Venezuela, que no es algo, que todo es algo planeado, por decirlo así, que todo es algo planificado. Las personas que armaron el caos, digámoslo así, en Venezuela, en las calles de Venezuela, y que dispararon y que se mostraron con bastante violencia ante la ciudadanía de Venezuela, están entrenadas. O sea, la gente sí tiene que saber que esa gente que participó en el caos en Venezuela en los días anteriores ha sido entrenada por los grupos más reaccionarios de la política de la ultraderecha de Venezuela. Entonces sí creo que la gente debe saber eso, porque también hay un plan, están de la mano realizar estos actos violentos y también pasar por la televisión noticias a favor quizás en contra, hacer ver al gobierno de Venezuela como si el gobierno de Venezuela es quien crea estas condiciones para que se lleven a cabo estos actos. Hay una alianza, en estos momentos hay una alianza televisiva internacional, que son los países latinoamericanos, los emporios mediáticos más grandes de Latinoamérica, que están unidos en pos de llevar la misma noticia, y la misma noticia tergiversada siempre tergiversada. Vemos a CNN, vemos aquí en Ecuador, en Colombia y en Venezuela los medios cómo se juntan y se unen para llevar la misma noticia, querer apoyar ese caos, llevar la misma noticia a los diferentes países de Latinoamérica y el mundo, y así que la gente se convenza de algo que en realidad es mentira y que no pasa tal como lo dicen ellos en la prensa y en los medios de comunicación. Son los medios de comunicación manipulados por la gente de derecha, pues, ¿no? Todo es un plan, es medios de comunicación, es políticos de ultraderecha y gente entrenada en qué país, en tal país, digamos, para crear el caos y desestabilizar, crear un conflicto interno en tal país, en dicho país, este caso es el de Venezuela. Bueno, en sí, un poquito más analizando el tema, quiero decir, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos siempre nos ha visto a nosotros los latinoamericanos como el patio trasero, ¿no? Entonces no quieren que existan estos tipos de gobiernos progresistas, simplemente quieren que nosotros seamos un objeto más de ellos, y así poder manipularnos y podernos explotarnos, se puede decir. Pero ya como nosotros, los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, ya se están viendo que están construyendo el socialismo en Latinoamérica, así con ejemplo el gobierno de Cuba. Ya entonces es un poco difícil para ellos, y ellos tiemblan por la crisis también que están viviendo actualmente. Así es. Correcto, compañeros. Lo que mencionaba el camarada Diego, anteriormente, a partir que iniciamos la programación, hemos dado lectura de las dos partes, los medios de comunicación
que simplemente hace un copy-paste de los medios televisivos de allá de Venezuela, de la oposición. Recordemos que un medio de comunicación no lo tiene el pueblo, lo tiene el que tiene el dinero para comprar todos esos estructuras, aparatos electrónicos. Entonces, ese dueño es el que transmite lo que él quiere, y esas personas están aliadas con la oposición. Entonces, acá en el Ecuador hay medios de comunicación que simplemente retransmiten estos pronunciamientos, y la población no tiene otra alternativa de ver lo que menciona el Estado venezolano, el gobierno. Acá en el diario El Telégrafo hay un pronunciamiento de lo que menciona el Estado, lo que se pronuncia el Estado venezolano, dando la contraparte a los otros medios de información que acá en el Ecuador, sea escritos o televisivos, se manifiestan y se pronuncian al respecto. Hay que señalar bien claro, camaradas, algo que dijo el camarada Quesada, acerca de que este es un proceso latinoamericano de los gobiernos progresistas que están en ese momento cambiando de las estructuras del Estado, las superestructuras del Estado, cambiando el sistema capitalista por otra alternativa modelo económico que se llama el socialismo en Latinoamérica. Y permíteme, Víctor, ahí es donde la gente debe estar bien clara, porque precisamente sabemos bien que la madre del capitalismo se llama los Estados Unidos de Norteamérica, y viendo que hay procesos de cambios en Latinoamérica, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Bolivia y como de este país, incluso Ecuador, a ellos les molestan esos procesos de cambio, los incomoda, y por eso se unen y se alían a las diversas fuerzas poderosas, los poderes de facto en este caso de Venezuela, para desestabilizar el día a día de Venezuela y de la gente, y manipular las conciencias de la sociedad en Venezuela. Correcto, correcto. Llegando más allá, recuerden ustedes, camaradas y pueblo, la ciudadanía en general que nos escucha, que acá en el Ecuador ocurre un proceso revolucionario en cambiar este sistema del capitalismo al socialismo del buen vivir. Es un proyecto del Ecuador con imagen, visión latinoamericana, que es el socialismo científico, en el cual se adapta a las condiciones del Ecuador. Venezuela tiene su socialismo en construcción de acuerdo a las condiciones de ese territorio. Acá en Ecuador estamos en este proceso revolucionario que les había mencionado, en el cual no está de más llegar a la ciudadanía y poner bien claro la situación de que puede ocurrir acá, cuando sucedió, por ejemplo, el 30S acá en el Ecuador, puede ocurrir otro 30S acá en el Ecuador. Ustedes están viendo que Venezuela lleva 15 años de construcción del socialismo y todavía hay grupos minoritarios, son pequeños grupos de poder que desestabilizan, que tienen el mercado y desestabilizan la economía de Venezuela. Acá puede ocurrir lo mismo, y por eso hay que estar preparados, informados, hay que prepararse, hay que estudiar y estar bien claros de este proyecto revolucionario que es el socialismo del buen vivir, que lo plantea Alianza País, por ejemplo. Entonces nosotros apoyamos ese proceso revolucionario que se da acá en el Ecuador, pero también somos críticos constructivos de este proceso, porque estamos convencidos de que tiene que mejorar, tiene que ser mejor, construirlo mejor, que tiene que estar empoderándose el pueblo del Ecuador, cada uno, el campesino, el obrero, el artesano, el profesional, el intelectual, tiene que unirse y comprender este proceso, que el beneficio es para todos y todas los ecuatorianos, y que no pase esto por acá en el Ecuador. Entonces nuestra solidaridad con los hermanos venezolanos, y nos solidarizamos también con nuestros camaradas de la Juventud Comunista de Venezuela, que ellos están en las calles defendiendo el proceso revolucionario bolivariano allá en Venezuela. Nos vamos a una pausa y regresamos con más música en tu programa Trapiche Guevara y el segmento Zona